El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable al Machi Celestino Córdoba por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Lutzinger-Macay. Desde La Moneda establecimos contacto con Iván Carvajal, quien se encuentra con el ministro del Interior para profundizar en este veredicto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, con el ministro Andrés Chadwick, ministro del Interior, que ya hace algunos minutos salió a entregar la primera reacción del gobierno. Queremos profundizar en algunos detalles. Ministro, como pocas veces quizá se le vio al gobierno más satisfecho con un veredicto de la justicia en una causa en el denominado conflicto mapuche. La satisfacción viene de ver que se ha hecho justicia. Tuvimos un crimen realmente atroz, dramático. Fueron quemados vivos un matrimonio de la tercera edad, el matrimonio Lutzinger-Macay, y fue uno de los crímenes, a mi juicio, más fuertes, más duros, más dramáticos que hemos tenido en los últimos años en nuestro país. Y obviamente como gobierno estábamos empeñados en que se pudiese hacer justicia. A nuestro juicio existían pruebas, evidencias que fueron compartidas por la Fiscalía, que acreditaban la responsabilidad, en este caso el señor Celestino Córdoba, como uno de los autores de este crimen, porque obviamente que hay más. Y estábamos, sí, con la expectativa de poder obtener un fallo condenatorio que determinara la responsabilidad. A nuestro juicio era una causa muy emblemática en lo que ha sucedido con la violencia en la Araucanía. Y por eso que está esa satisfacción de que todo el empeño, todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de nuestro equipo jurídico, nuestro abogado querellante, Luis Hermosilla, todo el equipo jurídico del Ministerio y muy especialmente la Fiscalía Regional, pudiese lograr un fallo que acogiera las pruebas que existían y determinara la responsabilidad, en este caso, de uno de los autores. Ministro, sin embargo, ese esfuerzo también que usted señala estaba en que el tribunal acogiera el delito terrorista y no fue así, el tribunal nuevamente lo desecha. A nosotros sí, sin duda que tenemos una diferencia de interpretación jurídica. A nuestro juicio y en nuestra interpretación de la ley antiterrorista, un acto de esta naturaleza, que tuvo además una reivindicación a través de panfletos y rayados, de este grado de violencia, está claramente destinado a causar temor y a causar temor a la población que vive en el sector de la Araucanía, en este caso en el sector de Vilcún, de Padre Las Casas, de ser víctima de un delito similar. No es el primer incendio que tenemos que destruye una casa y en este caso además 2 vidas, y por lo tanto a nuestro juicio sí constituye una conducta terrorista. Pero sentimos también que vamos avanzando en este criterio jurídico, porque en este caso de los 3 jueces, uno de ellos sí lo consideró una conducta terrorista. Y en otra causa que se vio también en este juicio, que es la causa del incendio de las casas del fondo de la familia Seco Furcade, los 3 jueces sí también determinaron que estábamos en presencia de un delito terrorista. Por lo tanto, a nosotros nos hubiese gustado que el tribunal también acogiera esto para el matrimonio Lutzinger-Macay. Logramos el voto de uno de los ministros, de uno de los jueces. En el caso Seco Furcade, unánimemente se decretó que era una conducta terrorista y sentimos que vamos avanzando. Pensamos como gobierno que la interpretación correcta de la ley antiterrorista hubiese implicado que el tribunal hubiera reconocido que el delito cometido por Celestino Córdoba es un delito terrorista. Ministro, pero la justicia finalmente funciona sobre la base de pruebas. Si esas pruebas no son suficientemente concluyentes, el tribunal no puede acreditar un delito terrorista, que es lo que finalmente quiere y persigue el Ministerio del Interior. A ver, las pruebas fueron muy suficientes y contundentes para acreditar lo más importante, que era la responsabilidad. O sea, que el señor Celestino Córdoba era autor del delito de incendio con resultado de muerte. En el caso del delito terrorista, más que un tema de pruebas, estamos frente a una interpretación jurídica. Ahora que hemos conocido algo más del fallo, por ejemplo, a mí me cuesta entender, jurídicamente hablando, de que el mismo tribunal, en el caso de Lutzinger-Macay, haya considerado mayoritariamente que no era un delito terrorista, pero en el caso de Seco Furcade consideró unánimemente que sí era un delito terrorista. La explicación que ellos dan es que en el caso Seco Furcade los testigos pudieron acreditar el temor, los gritos, la forma como se actuó y las reivindicaciones que se hacían. Bueno, en el caso Lutzinger-Macay no hubo testigos, porque fueron asesinados. Pero sí estaban los panfletos, estaban las reivindicaciones, estaba
conversaciones y las transmisiones telefónicas que se hicieron en ese momento por la señora Macay. Son más que un tema de prueba, es un problema de interpretación jurídica. Nosotros respetamos obviamente las interpretaciones que hacen los tribunales de justicia, pero vamos a perseverar mientras nosotros seamos gobierno en entender y en llevar a los tribunales nuestra interpretación de que en este tipo de actos de violencia que hemos conocido en la Araucanía, como lo que hemos conocido también con la colocación de artefactos explosivos, estamos en presencia de conductas terroristas. Ministro, usted en el punto de prensa destacaba que al menos uno de los jueces en el caso de Luxinger en Macay había estado de acuerdo de alguna manera con la tesis del gobierno. ¿Cuánto cree usted que ha influido la crítica permanente que ha hecho el gobierno a los jueces cuando no acogen la tesis de terrorismo? No, yo creo, y en ese sentido, y quiero ser muy claro, yo señalo que tenemos una diferencia de interpretación jurídica. Yo tengo plena confianza en la idoneidad y en la independencia de nuestros tribunales de justicia y de nuestros magistrados. Solo tengo una discrepancia, una diferencia de interpretación jurídica. No hago ningún cargo distinto a eso. Y en la vida jurídica y quienes somos además abogados estamos acostumbrados a que existan estas diferencias. Hacemos sí el hincapié en que nosotros como gobierno consideramos la ley antiterrorista una ley legítima que se debe aplicar cuando existen conductas que revistan el carácter de terrorista, y uno va a los tribunales a dar sus argumentos. Algunas veces son acogidos, otras veces no. Eso implica que hay solo una diferencia de interpretación. Nosotros sí queremos perseverar y vemos que se ha prendido una luz con que en el caso Luxinger Macay uno de los jueces sí señaló que era conducta terrorista, y en el caso Seco Furcade los mismos jueces, los tres, señalaron que sí hay conducta terrorista. Ministro, quiero aprovechar de preguntarle, ¿cuál es la opinión que tiene el Ministerio del Interior en el caso de Raúl Castro Antipán, este testigo protegido que ha colaborado con Carabineros y que ha sido desacreditado por algunas defensas de comuneros mapuches? Nosotros tenemos muy poca antecedente e información de este caso, porque este es un caso que se origina el año 2008. Esta persona presta testimonio en la causa del año 2009, bajo el anterior gobierno, la anterior administración, y ha tenido la calidad de testigo protegido que lo determina el Ministerio Público, la Fiscalía. Por lo tanto, no hay ninguna acción por parte del gobierno, sino que esto es más bien una atribución que tiene el Ministerio Público. Y como yo he dicho, antecedentes del por qué se dio esta declaración y por qué se le dio esta calidad, obviamente el Ministerio Público o bien el ex ministro Interior del gobierno pasado, porque nosotros no tenemos ninguna participación. ¿No hay responsabilidad de Carabineros también? Carabineros sigue las instrucciones, en este caso, del Ministerio Público. Y por lo tanto es el propio Ministerio Público el que lo presenta como testigo al tribunal, le da la categoría de testigo protegido en función de que existían, al parecer, amenazas de muerte en su contra, y el Ministerio Público es el que determina que la unidad de víctimas y de testigos protegidos del propio Ministerio Público le dé la protección necesaria. Ministro, ahora sí, la última, preguntarle por esta denuncia que se ha hecho respecto a que el sacerdote Fernando Karadima siga haciendo misas, digamos, pese a la sanción que tiene por parte del Vaticano. No sé si el gobierno tiene alguna opinión al respecto. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Un tema propio de la Iglesia Católica. Nosotros como gobierno no tenemos nada que opinar sobre la materia. Gracias. Ahí estaba entonces Macarena, el ministro del Interior, refiriéndose con mayor detalle a este veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el caso de Celestino Córdoba, en el ataque incendiario al fondo de la familia Lux.